Buen día, profe, buen día, compañeros. Nosotros somos el grupo que corresponde a los artículos 325 al 380 de la Ley 599 del 2000. Bueno, mi grupo está conformado por Denis González, Carlos Figueredo, Oscar Mendoza y quien les habla, Valentina Benavides. Bueno, a mí me correspondió el título 10, el orden económico y social, es este bien jurídico que voy a abordar, del capítulo 5 del lavado de activos. Entonces, la finalidad de este bien jurídico es que pretende garantizar y dar seguridad a las relaciones de esta índole entre personas naturales, jurídicas y el Estado. Del artículo 325 tenemos el sujeto activo, que es indeterminado y determinado. Sujeto pasivo, determinado, verbo rector, hay varios, varía. La modalidad de la conducta en todos es dolosa y el ingrediente especial de tipo es normativo. Entonces, como les decía, acá ya está más especificado. El 325, el sujeto activo es determinado, el sujeto pasivo es determinado. Acá encontramos dos verbos rectores, que es ocultar y encubrir. En el 325b, el sujeto activo es determinado, el pasivo es determinado, los verbos rector, ocultar, omitir y encubrir. En el 326, el sujeto activo es indeterminado, el pasivo determinado y solo encontramos un verbo rector, que es prestar. En el 327, el sujeto activo es indeterminado, el pasivo es determinado y el verbo rector es obtener solamente. En el 327a, el sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo es determinado y el verbo rector es apoderarse. En el 327b encontramos en el sujeto activo indeterminado, en el pasivo determinado y el verbo rector es apoderarse o alterar. En el 327c, el sujeto activo es indeterminado, el pasivo determinado y encontramos otros verbos rectores como adquirir, transportar, almacenar, conservar o vender. En el 327d, el sujeto activo es indeterminado, en el sujeto pasivo es determinado y el verbo rector es vender o ofrecer. Y por último, en el 327e, el sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo determinado y el verbo rector es ejercer, distribuir y comercializar. Entonces, de este artículo 325, la modalidad de la conducta es dolosa y el ingrediente especial de tipo es normativo. Entonces, pues para resumir todo, entonces podemos ver que todos estos artículos del 325 al 327e, la modalidad de la conducta es dolosa y el ingrediente especial de tipo es normativo. ¿Listo? Sigue. Título 10, los recursos naturales y medio ambiente. Pues acá sancionan las conductas que deriven del aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y entre ellos vemos el artículo 328 al 339. Acá podemos ver sujeto activo indeterminado y determinado también, el sujeto pasivo determinado y indeterminado también, varios verbos rectores, modalidad de la conducta dolosa y culposa, ingredientes especiales de tipo, pues está solo normativo. Acá podemos ver que el artículo 338 son las circunstancias de agravación punitiva, igual el 339, que es la modalidad culposa. Acá vemos especificado cada artículo, el sujeto activo, pasivo, verbo rector, modalidad e ingrediente especial de tipo. El 328 es el sujeto activo es indeterminado, determinado, el pasivo, verbo rector, apropiar, acceder, capturar, extraer, explorar, exportar. La modalidad es dolosa y el ingrediente de tipo es normativo. Igual que el 328a, el sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo es determinado, el verbo rector es traficar, adquirir, exportar y comercializar, modalidad dolosa, ingrediente
328b, su sujeto activo es indeterminado, sujeto pasivo determinado, verbo rector cazar, modalidad dolosa y ingrediente de tipo normativo. Artículo 328c, indeterminado, el sujeto activo, el sujeto pasivo es determinado, el verbo rector es comercializar y transportar, entre otros, que se encuentran en este artículo. Modalidad dolosa e ingrediente normativo. El 329, sujeto activo indeterminado, sujeto pasivo determinado, verbo rector inducir, trasplantar, entre otros que se encuentran en el artículo. Modalidad dolosa, ingrediente normativo. El 330, el sujeto activo es indeterminado, sujeto pasivo determinado, verbo rector, talar, quemar, cortar y destruir, modalidad dolosa e ingrediente normativo. El 330A, sujeto activo indeterminado, sujeto pasivo determinado, verbo rector, promover, financiar y dirigir, entre otros. Modalidad dolosa, ingrediente de tipo normativo. El 331 es el sujeto activo indeterminado, sujeto pasivo determinado, verbo rector, introducir, importar o poseer, entre otros. La modalidad es dolosa e ingrediente de tipo normativo. El 332, sujeto activo indeterminado, sujeto pasivo determinado, verbo rector explotar, explorar, entre otros. Modalidad dolosa y ingrediente normativo. El 333, sujeto activo indeterminado, sujeto pasivo determinado, verbo rector destruir, inutilizar, modalidad dolosa, ingrediente especial de tipo normativo. El 334, indeterminado, sujeto pasivo determinado, verbo rector contaminar, provocar, modalidad dolosa, ingrediente de tipo normativo. El 334A, el sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo es determinado, verbo rector es provocar, contaminar, con modalidad dolosa, ingrediente de tipo normativo. El 335, el sujeto activo es indeterminado, sujeto pasivo determinado, verbo rector realizar, modalidad dolosa, ingrediente de tipo normativo. El 336, el sujeto activo es determinado, el sujeto pasivo es determinado, el verbo rector es invadir, modalidad dolosa y ingrediente especial normativo. El 336A, el sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo es indeterminado, el verbo rector es promover, financiar, entre otras que están en el artículo. Modalidad dolosa y ingrediente de tipo normativo. El 337, sujeto activo es indeterminado, sujeto pasivo es determinado. Verbo rector, insulpar, ocupar y utilizar. Modalidad dolosa, ingrediente de tipo normativo. El 337A es indeterminado, el sujeto pasivo determinado, el verbo rector, proveer, recolectar, entre otros. Modalidad dolosa y ingrediente especial de tipo normativo. Ahí tengo que, no sé si me prestan el celular, porque esta es lo que no es unidad curso y la otra es circunstancias de graduación conjunta, pero tengo que decir eso. Pero sigan, sí o sí. ¿Sí así? Bueno, yo les voy a hablar de la parte especial 2 de la ley 599 del 2000, el título 11A, que trata de los animales. Bueno, este bien jurídico que cubre
protección ante cualquiera de las 6 formas de crueldad animal, las cuales son negligencia, explotación, abandono, maltrato físico, abuso sexual y maltrato emocional. De forma muy general, este bien jurídico lo compete, o este título, lo compete el artículo 339A y el artículo 339B, que son circunstancias de agravación. En estos encontramos que el sujeto activo es determinado, el sujeto pasivo es determinado. Mentiras, el sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo es determinado. El verbo rector que encontramos es maltratar. La modalidad de la conducta es dolosa y el ingrediente especial de tipo es normativo. También les voy a hablar ya del título 12, que hace referencia a la seguridad pública, y esto tiene como fin salvaguardar el Estado, la integridad y asimismo los derechos de la persona. ¿Con qué fin? Con el fin de preservar las libertades, con el fin de preservar el orden y la paz pública. También de forma muy general, hice que desde el artículo 340 hasta el 367C, los sujetos activos son indeterminados, y hay una determinada sección del artículo 356A, que ya lo voy a exponer de forma muy independiente. El sujeto pasivo, en todos encontramos que es determinado. Verbos rectores, encontramos varios verbos rectores. La modalidad de la conducta es dolosa y hay una excepción inculposa. Ingredientes especiales del tipo, normativo y subjetivo. Aquí ya de forma muy independiente los organicé. Empezamos con el 339A, que hace referencia a los animales. Sujeto activo, como ya lo había dicho, indeterminado. Sujeto pasivo es determinado, pero ¿cuáles son? Son los animales domésticos, amansados, silvestres vertebrados o exóticos vertebrados. Y nuevamente, pues el verbo rector es maltratado. El 339B son circunstancias de agravación. Ya pasando a la seguridad pública, empezamos con el artículo 340. En el sujeto activo encontramos que es indeterminado, en el sujeto pasivo encontramos que es determinado, y el verbo rector que encontramos en este artículo es concertar. Pasamos al artículo 340A. En el sujeto pasivo encontramos nuevamente que es indeterminado, en el sujeto pasivo es determinado, y los verbos rectores son ofrecer, prestar y facilitar. Encontramos ya el artículo 341, sujeto activo indeterminado, sujeto pasivo determinado, verbos rectores, instruir, entrenar y equipar. Encontramos el artículo 342, ya haciendo referencia a las circunstancias de agravación, pasando así al artículo 343, que encontramos que su sujeto activo es indeterminado, sujeto pasivo determinado, y verbos rectores provocar o mantener. Pasando así al artículo 344, que encontramos nuevamente circunstancias de agravación, para explicar el 345, donde el artículo nos dice que el sujeto pasivo es indeterminado, sujeto activo indeterminado, sujeto pasivo determinado, y los verbos que encontramos en este es proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar, aportar, custodiar y guardar. Bueno, ¿qué nos hace falta para poder tipificar en estos artículos? La modalidad de la conducta y el ingrediente especial de tipo. 339, la modalidad de la conducta es dolosa, el ingrediente especial de tipo es normativo. En el 339 volvemos 39B, son las circunstancias de agravación. Ya encontrando desde el 340 hasta el 345, todas las modalidades de la conducta son dolosas.
Los ingredientes especiales del tipo son normativo. Las excepciones son el artículo 342 y 344, que nos hacen referencia a circunstancias de agravación. Bueno, ¿qué más artículos conforman este título 12 de la seguridad pública? Encontramos que el artículo 346, comenzando con que su sujeto activo es indeterminado, sujeto pasivo determinado. Los verbos rectores que encontramos en este artículo son importar, fabricar, transportar, almacenar, distribuir, comprar, vender, suministrar, utilizar. Seguimos al artículo 347, donde el sujeto activo es indeterminado, sujeto pasivo determinado, y sus verbos rectores son atemorizar o amenazar. Pasando así al artículo 348, donde su sujeto pasivo es indeterminado, sujeto activo determinado, y su verbo rector es incitar. El artículo 349 vuelve y nos tipifica que su sujeto activo es indeterminado, su sujeto pasivo es determinado y su verbo rector es incitar. Artículo 350, su sujeto activo es indeterminado, sujeto pasivo determinado y verbo rector prender. Artículo 351, sujeto activo indeterminado, sujeto pasivo de este artículo determinado y verbo rector es dañar. Artículo 352, sujeto activo indeterminado, sujeto pasivo determinado y verbo rector ocasionar. Artículo 353, sujeto activo indeterminado, sujeto pasivo determinado y los verbos rectores que encontramos en este es dañar y imposibilitar. 353A, encontramos que nuevamente su sujeto activo es indeterminado, sujeto pasivo determinado y los verbos rectores que encontramos en este artículo son incitar, dirigir, constreñir y promocionar. Pasando así al artículo 353b, que nos hace referencia a circunstancias de agravación, para exponer también el 354, que su sujeto activo es indeterminado, sujeto pasivo determinado y su verbo rector es ocasionar. Para terminar de explicar estos artículos, iniciando otra vez con el 346 hasta el 354, la modalidad de la conducta toda es dolosa. Y en los ingredientes especiales del tipo encontramos que son normativos. Entonces esos artículos, haciendo otra vez excepción en el artículo 353b, que son circunstancias de agravación. Aquí otros artículos que hacen o complementan este título tan importante del Estado, que lo que busca es eso, mantener el orden social y la relación entre las personas para llegar a esa paz que tanto se anhela. Iniciando otra vez con el artículo 355 hasta el artículo 363, encontramos que el sujeto activo es indeterminado y también encontramos en estos mismos artículos en común que el sujeto pasivo es determinado. Voy a explicar de forma independiente los verbos rectores. En el artículo 355 encontramos que es solicitar. En el artículo 356 encontramos que es disparar. En el 356A también es disparar. 357 es dañar. 358 es importar, introducir, explotar, fabricar y adquirir. En el 359 es emplear, enviar, remitir y lanzar. En el 360 encontramos los mismos verbos rectores que son emplear, enviar, remitir y lanzar. Ya en el 361 encontramos introducir, en el 362 poner y en el 363 fabricar, transportar, poseer, almacenar, distribuir, recibir, vender,
suministrar y traficar. Bueno, de forma común y forma general, encontramos que en común entre estos artículos, desde el 355 hasta el 363, su modalidad de la conducta es dolosa y sus ingredientes del tipo son normativos. En el artículo 364 y en el artículo 365, 366 hasta el 367C encontramos que el sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo es determinado y los verbos rectores son diferentes. En el artículo 364 encontramos que es obstaculizar, en el 365 encontramos que es importar, traficar, transportar, almacenar, distribuir, vender, suministrar, reparar y portar. Estos mismos verbos rectores también complementan el artículo 366 y el artículo 367. Ya en el 367A encontramos que los verbos rectores cambian, siendo estos emplear y producir. También encontramos el 367B, promover, ayudar, facilitar, estimular e introducir. Y por último, artículo que hace o complementa todo este título es el 367C, siendo este portar, y la modalidad de la conducta son dolosas, ingredientes del tipo normativo. Para antes de ya pasar a todo al último título que hace parte de nuestra exposición, voy a exponer un verbo completo para poder identificarlo parte por parte, y es el artículo 343, el terrorismo. ¿Qué nos dice este artículo? El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o de las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de 10 a 15 años y multa de 1.000 a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, ¿qué encontramos acá? Que el sujeto activo, como dice que es indeterminado. El sujeto pasivo es determinado porque es hacia la población. Los verbos rectores de este artículo son provocar y mantener, y pues ya encontramos las consecuencias que la persona, el sujeto activo, recibiría en caso de que actúe de forma terrorista. Muy buenos días para todos, mi nombre es Oscar Javier Mendoza, entonces les voy a exponer la parte del título 13 que tiene que ver con los delitos contra la salud pública. Entonces dice, los delitos contra la salud pública, dice, tiene como fin proteger el bienestar general y la salud colectiva. Con ello también se logra velar por la salud individual de cada ciudadano. En esto tenemos referenciados del artículo 368 al artículo 380. En esa parte son los sujetos activos, es indeterminado y determinado. En el sujeto pasivo también de igual forma se encuentra indeterminado y determinado. Los verbos rectores, encontramos varios verbos rectores. La modalidad de la conducta es dolosa, y los ingredientes especiales del tipo encontramos normativo y encontramos el subjetivo, que es en el artículo 380, que más adelante pues explicaré y especificaré ese artículo. Bueno, en esta parte voy a referenciar lo que es la parte del artículo, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo rector, la modalidad y el ingrediente especial de tipo.
Tenemos que para el artículo 368 el sujeto es indeterminado, el pasivo es indeterminado también, el verbo rector es violar y la modalidad es dolosa, el ingrediente especial de tipo es también normativo. El 369 es indeterminado, el sujeto pasivo también es indeterminado, el verbo rector en esta es propagar y la modalidad de la conducta es dolosa. De igual forma el ingrediente especial de tipo es normativo. En el artículo 370, quedó inexequible según sentencia C248 de junio 5 de 2019, donde pues, se declaró inexequible este artículo de nuestro código. En el artículo 371, el sujeto es activo es indeterminado, sujeto pasivo indeterminado, el verbo rector es envenenar, contaminar, la modalidad dolosa, el ingrediente especial de tipo es normativo. De igual forma, en el artículo 372 es indeterminado, el verbo rector es envenenar, contaminar, la modalidad es dolosa, el ingrediente especial de tipo es normativo. En el 373, igual forma, es indeterminado, cambias el verbo rector que ya es suministrar y distribuir. En la modalidad igualmente es dolosa y el ingrediente especial de tipo es normativo. En el artículo 374, el 374A y el 375, el sujeto activo es el mismo indeterminado, en el sujeto pasivo es determinado y en el 375 es indeterminado. Y los verbos rectores para el 374 es elaborar, distribuir, comercializar, la conducta es dolosa y el ingrediente también es normativo. De igual forma en el 374A y el 375 la modalidad es dolosa y el ingrediente especial de tipo es normativo. En el artículo 376 el sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo es determinado, el verbo rector es introducir, transportar, la modalidad es dolosa, el ingrediente especial de tipo es normativo. En ese artículo sí voy a hacer de pronto un paréntesis, un momento para especificar bien este artículo que dice: artículo 376 modificado la ley 1453 del 2011, artículo 11, que dice tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Dice: el que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito, saque el transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie, suministre a cualquier tipo de sustancia estupefaciente, psicotrófica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros 1 y 2, 3 y 4 del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas, incurrirá en prisión de 128 a 360 meses y multa de 1.300 y 1.364 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual forma dice: si la cantidad de la droga no excede los 1.000 gramos de marihuana, 200 gramos de hachís, 100 gramos de cocaína de sustancia estupefaciente o base de cocaína o 20 gramos de derivados de la amapola, 200 gramos de drogas sintéticas, 60 gramos de nitrato de amilo, 70 gramos de ketamina y GHB, la pena será de 164 a 108 meses de prisión y multa de 2 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual forma dice: si la cantidad de droga excede los máximos previstos en los incisos anteriores, sin pasar de 10.000 gramos de marihuana, 3.000 gramos de hachís, 2.000 gramos de cocaína o de sustancia de gramos derivados de la amapola, 4.000 gramos de droga sintética, 500 gramos de nitrato de amilo, 500 gramos de ketamina y GHB, la pena será de 96 a 144 meses de prisión y multa de 20 a 124.000 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, para nosotros referirnos a este artículo, que es el que dice el del tráfico o fabricación de aportes estupefacientes, primero que todo debemos tener dos cosas en cuenta. Primero que debemos referirnos al artículo o a los convenios de las Naciones Unidas en el capítulo 1 y 2. En este habla qué sustancias son las que se controlan en Colombia y qué sustancias deben tener ese permiso de una autoridad competente, primero para el transporte o para el comercio de las mismas. De igual forma, aparte de esa circunstancia, debemos también tener en cuenta que en esa misma conducta como aumenta la pena cuando se excede de un mínimo del porte o del transporte de esa sustancia. De igual forma debemos tener en cuenta también que en Colombia hay una dosis mínima que está establecida. Entonces dice: en dosis para uso personal de la cantidad de marihuana no debe exceder 20 gramos
y de la marihuana chis, que no sea 5 gramos, de cocaína, de cualquier sustancia o base de cocaína que no sea 1 gramo. Es decir, aunque hay establecido por la Corte Constitucional o en Colombia el uso de una dosis mínima de sustancias estupefacientes, esta no puede ser los 20 gramos de marihuana, no puede ser los 5 gramos de marihuana chis, o no debe ser el gramo de sustancias a base de cocaína. Es decir, los que se supere ese monto o esa cantidad, pues ya entraría como tal aquí el Código Penal, que habla del tráfico y transporte de sustancias estupefacientes. Eso como para referencia en ese artículo. Entonces especificamos bien lo que es la parte del tráfico y porte de sustancias estupefacientes aquí en Colombia. Entonces seguimos con el artículo 377, que habla que es indeterminado, el sujeto pasivo indeterminado, el verbo rector destinar, almacenar, transportar, la modalidad igualmente dolosa y el ingrediente especial de tipo es normativo. El 377A de igual forma es indeterminado, sujeto pasivo igual indeterminado, el verbo rector es financiar, construir y almacenar. De igual forma la conducta es dolosa y el ingrediente especial de tipo es normativo. En el 377B habla que el sujeto activo es determinado, el sujeto pasivo es indeterminado, el verbo rector, aquí en esta parte habla del 377B, que son las circunstancias de agravación punitiva, adicionado por la ley 1311 del 2009, modificado por la ley 1453 del 2011 en su artículo 22. Entonces, en las circunstancias de agravación punitiva se hace la modificación o adicionado en el artículo 22, que habla si la nave es sumergible o sumergible utilizada para almacenar, transportar o vender sustancias estupefacientes, insumos necesarios para la fabricación o uso de medio por la comisión de actos delictivos, la pena será de 15 a 30 años y la multa será 70.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, es decir, ese artículo es de la agravación punitiva, tiene que ver con el artículo 377, que habla de los medios, la utilización de naves sumergibles o no sumergibles, es decir, las circunstancias de agravación punitiva en este caso tiene que ver es que si se utiliza ese sumergible o semisumergible, la agravación es que si se utiliza para el transporte o para vender o almacenar sustancias estupefacientes, es decir, esa es la agravación punitiva para este articulado. En el 378, el sujeto de igual forma activo es indeterminado, el sujeto pasivo indeterminado, el verbo rector ya es estimular, propagar, producir, la modalidad dolosa, el ingrediente especial de tipo, de igual forma es normativo. En el 379 nos dice que el sujeto activo y pasivo es determinado, el sujeto activo, el sujeto pasivo es indeterminado, el verbo rector es formular, suministrar y aplicar. La conducta de igual forma es dolosa y el ingrediente especial de tipo es normativo. Aquí ya vemos el artículo 380, que es que el sujeto activo es determinado, el sujeto pasivo es determinado, el verbo rector es aumentar y suministrar, la conducta, la modalidad es dolosa y el ingrediente especial del tipo, en este de lo que hablaba anteriormente, ya es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque dice que el artículo 380 es modificado por la ley 2083 del 2021, en el artículo primero, suministro ilegal a deportistas. Dice, el que sin justificación terapeuta y con la finalidad de aumentar la capacidad o capacidades deportivas, ya sean físicas o psicológicas, o modificar los resultados de incompetencia, suministre o administre a un deportista profesional o aficionado que participe en competencias deportivas alguna sustancia o método calificado como prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje, la WADA, o por el ordenamiento jurídico, o lo induzca al consumo, incurrirá en prisión de 24 a 72 meses y multa de 66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A las sanciones previstas en el artículo 379 quedará sujeto el profesional o practicante de medicina, odontológica, enfermería, farmacia o personal de apoyo, el atleta, que en ejercicio de ella sin justificación terapeuta y con la finalidad de aumentar las capacidades deportivas, ya sean físicas o psicológicas, o modificar los resultados de incompetencia, realizar las conductas previstas en este artículo. Las penas se aumentarán hasta la mitad cuando, primero, la conducta recaiga sobre un menor de edad. Segundo, la conducta se realice mediante engaño o coacción. Tercero, el responsable tuviera cualquier carácter, posición o cargo que el de particular autoridad sobre la víctima.
y el cuarto se realice en un escenario deportivo. Por esa razón, en este caso, el ingrediente especial de tipo es subjetivo. Con este artículo, que es el 380, nosotros, mi compañera Denis, Carlos, Valentina y Oscar Javier, damos por terminada la exposición de los diferentes artículos y los títulos que conciernen a la respectiva exposición de nosotros como